Eso hace que se reduzca un poquito la calidad de la imagen y aparte pues que nos tapa y no nos deja ver adecuadamente. Entonces, cuando comparamos la cirugía clásica con la técnica de videolaparoscopía, pues con la cirugía abierta el control está directamente en nuestras manos. Va a depender de la habilidad propia de cada cirujano. En cuanto a la videolaparoscopía, pues es una técnica que es tecnológico dependiente. Entonces, si el aparato falla, no se puede realizar la cirugía. Es altamente instrumentalizada. Si se dan cuenta, aquí tengo una mesa llena de instrumentos. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos más adelante. Pero se necesitan mucho más instrumentos que para la cirugía abierta. Todo se hace a través de aparatos. Está sujeta al fracaso, ya sea más que todo por fallo técnico o si el cirujano no está debidamente entrenado. Y requiere una adecuada comprobación preoperatoria de que el equipo realmente funcione. Lo ideal es que encendamos el equipo, lo probemos, incluso antes de empezar a anestesiar a la paciente. Entonces, hay algo muy importante en lo cual se han basado las diferentes casas que han ido desarrollando los equipos videolaparoscópicos, y es la palabra ergonomía. Ergonomía es esta ciencia que hace que todos los equipos se adapten correctamente a la funcionalidad del ser humano. Entonces la idea es de que el cirujano opere de la manera más cómoda y fácil posible, ¿verdad? Y hay casas que se encargan de desarrollar estos equipos médicos que no nos ofrecen solamente la torre de videolaparoscopía, sino que nos ofrecen instalar un ambiente completo en el quirófano. Este es de la casa Stores y este es de la casa Stryker, y es un ambiente completo, no es solo la torre, sino que incluso la iluminación, la luz azul está ideada para crear un ambiente adecuado para una mejor visualización de las imágenes y no estar en la penumbra o a oscuras operando. Incluso se tienen varios monitores que ustedes ven en cada punto de la sala de operaciones para que los médicos no tengamos que estar volteando todo el tiempo. Y también, si se dan cuenta, está todo adherido al techo y no hay nada de cables por abajo para que se pueda transitar fácilmente sin riesgo de tropezarse. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de apuntar. Yo les digo siempre a mis residentes que no debemos acostumbrarnos a hacer las cosas como se pueden, sino como se deben hacer. Y estamos mal acostumbrados a trabajar con lo que tenemos, con lo que podemos, pero siempre debemos apuntar al objetivo de tener el ambiente ideal y los medicamentos e instrumentos ideales para realizar cada procedimiento que hacemos. Entonces, si se dan cuenta, también la ergonomía pues es para que el cirujano, como les decía, trabaje de la manera más cómoda posible. Acá nosotros tal vez haremos 1, 2, 3 cirugías en el día, y al final del día, si en las 3 cirugías estuvimos en una posición incómoda, podemos resultar con un espasmo muscular, con un lumbago, que nos va a imposibilitar operar el día de mañana. Y el médico en Guatemala, si no puede trabajar bien en la clínica, si no puede operar, pues obviamente no tiene ingresos. Entonces, la parte principal de la videolaparoscopía es que el cirujano opere en una posición cómoda. Eso significa que tenemos que buscar una adecuada distribución del personal alrededor de la mesa operatoria en el quirófano. Entonces, la parte más importante de todo el instrumental para videolaparoscopía es el personal, el recurso humano. Porque es difícil lograr tener un equipo bien conformado que trabaje en conjunto para que estas cirugías sean un éxito. Entonces tenemos al cirujano principal, número 1, 2 o 3 auxiliares, el instrumentista, el anestesista de la cabeza del paciente y la enfermera circulante. Ese es el personal mínimo que se necesita para una cirugía de estas. Si ven en la imagen de la izquierda, es en el centro médico militar,
cirujano, anestesiólogo, primer ayudante, instrumentista y otro médico residente ayudando a los pies de la paciente. Solo contamos con un monitor, por eso todos estamos viendo en esta dirección. Entonces, ¿qué ergonomía ven ustedes a esto? El residente que estaba movilizando el útero, les aseguro que paró con un espasmo ahí en el cuello. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Si nosotros queremos ser rentables y poder seguir trabajando durante mucho tiempo en esto, tenemos que optar por tener buenas posturas y organizar bien nuestro centro quirúrgico. El cirujano es el que lleva la batuta en esta orquesta. Y él es el que debe dirigir hacia dónde quiere el monitor, hacia dónde quiere la paciente, hablar con anestesia para que se la coloquen de una forma adecuada. A veces nosotros pedimos que les guarden los brazos a los lados y pongan una extensión de la vía periférica, para que tengamos un mejor campo donde movilizarnos. Debemos ver también la altura de la camilla a la que la colocamos. Si trabajamos con los brazos en un ángulo menor de 90 grados, va a ser mucho más cansado para nosotros. Y eso puede traernos después repercusiones, dolores crónicos, neuralgias, que pueden afectar nuestro desempeño en el quirófano. Entonces, debemos tener personal bien capacitado y entrenado, que trabaje con el equipo constantemente. Uno de los mayores problemas en sala de operaciones es la rotación del personal de enfermería. Entonces, nosotros peleamos porque nos dejen a las mismas enfermeras que ya saben cómo armar el equipo, dónde guardan los cables, dónde se enciende, a que nos cambie a la enfermera y no saben ni dónde conectar el cable de electricidad. El otro día no encendía el monitor y lo único que necesitábamos era que conectaran la entrada que venía desde la video al monitor. Entonces son cosas tan sencillas, pero eso nos puede atrasar la cirugía media hora, una hora y entorpecer todo el procedimiento. Que los médicos y enfermeras conozcan profundamente el instrumental, que haya disponibilidad en el salón para que todo el instrumental esté a la mano y listo. Que haya una revisión de todos los equipos previo a la cirugía. Entonces, esto es una torre de videolaparoscopía. Está compuesta por el monitor, un neuroinsuflador, una videocámara y la fuente de luz. Hay algunos otros equipos que van a encontrar ustedes en las torres que va a depender del tipo de especialidad. Por ejemplo, en ortopedia se hace una artroscopía, usan unas pompas para mantener la irrigación de la articulación. O en urología pueden usar unas bombas que miden tanto la entrada como la salida de líquidos, que también usamos en estereoscopía. Y son cositas que se van agregando a la torre de la laparoscopía. La mayoría de torres se arman en un carrito de estos, que es provisto por la misma casa que los produce, y algunos de estos carritos tienen un switch principal. Si todos los equipos están conectados al carrito, hay un switch en la parte de atrás o en la parte de arriba que al encenderlo les puede encender todos los equipos sin ir encendiendo de uno. Pero vamos a hablar de cada una de las partes de la torre de video. El monitor es una de las partes de las torres que más cambios han venido sufriendo a lo largo de la historia. Hemos avanzado muchísimo de estos cubos que existían antes, que no son televisiones cualquiera, ya eran televisores de grado médico, pero sin embargo después avanzaron las televisiones de pantalla plana y hoy en día se apunta a los hologramas incluso para que el cirujano sin contaminarse pueda tener interacción con el monitor. Pasando por los monitores en tercera dimensión que ya hay en el país, pero para este tipo de monitores necesitamos usar gafas para poder lograr el efecto en tercera dimensión. También debe colocarse el monitor a una distancia prudencial para poder apreciar mejor la imagen en 3D. También se ha desarrollado la realidad virtual y se han desarrollado cámaras y monitores que tienen ciertos filtros que nos pueden resaltar vasos sanguíneos o nos pueden resaltar incluso vasos sanguíneos que estén anormales, y eso nos ayuda bastante
a tener una mejor visualización de las patologías. Pasando por los monitores 4K, que no son los 4K que ustedes compraron para el mundial, ¿verdad? Sino que son monitores de grado médico, donde se logra una imagen mucho más realista, aumentada, y la idea es tener la mejor visualización posible. A veces me dicen pacientes, mire doctor, yo mejor prefiero que me hagan la cirugía abierta, porque yo lo que quiero es que usted mire bien allá adentro. Si supiera la señora que yo voy a tener una mejor imagen de su problema haciendo una videolaparoscopía. Pero la gente tiene la idea de que al hacerlo por video no vamos a lograr ver bien el problema que ellas tienen. Luego tenemos el insuflador. Va a haber una clase específica de neumoperitoneum, entonces no vamos a entrar tanto en detalle con esto, pero lo principal es que estos aparatos pueden detectar la cantidad de CO2 que nos queda en el cilindro. El gas sale a alta presión, el aparato lo reduce a una presión adecuada para poderlo insuflar dentro del paciente. Con estos aparatos nosotros podemos regular el flujo y la presión a la cual entra el gas hacia el paciente. Y además, ya los nuevos aparatos pueden incluso calentar el gas para mantener al paciente a una temperatura de 37 grados centígrados y no afectar al paciente. Eso también lo hacen algunos irrigadores para poder meter líquido que esté a una temperatura adecuada para el paciente y que el anestesiólogo no se los estrese. En cuanto a las cámaras, básicamente la mayoría de cámaras tienen la misma tecnología. Esta es una cámara desarmada y se compone pues, del acoplador. Esto es muy importante porque esta pieza es estándar para todas las cámaras. Podemos acoplar cualquier cámara de cualquier marca a cualquier laparoscopio que va a casar perfectamente. Hay un convenio para que esto sea estándar. Pero no así con el cable que va hacia la unidad de video y tampoco con los cables de luz. Eso, cada marca tiene un mecanismo de acople diferente. Luego tenemos el anillo del foco. Esto nos sirve para enfocar la imagen, el anillo del zoom, y cada cámara trae una serie de botones, pueden ser 2 o 4 botones que nos ayudan a movernos en el menú de la cámara. Esto nos puede controlar la iluminación, nos puede controlar qué tan grande queremos la imagen, podemos controlar el grabador de video desde ahí, tomar fotografías presionando un botón. Uno puede configurar los botones de acuerdo a las funciones que uno quiera usar. O si no, al activarlos aparece un menú en la pantalla y uno puede deslizarse en el menú y hacer uno su escogencia. Las cámaras, estas son otras marcas. Si se dan cuenta, el mecanismo de acople hacia el laparoscopio es diferente, pero la medida, como les decía, es estándar para casar con cualquier lente de videolaparoscopía. Entonces, dependiendo la marca, hay algunas marcas que pues se basan en chips, que son cámaras de un chip hasta 3, 4 chips, otras cámaras que se basan en tecnología HD, otras cámaras que se basan en tecnología LED, y así, dependiendo la marca, les van a ofrecer diferentes opciones. También están las cámaras que son especiales para monitores 3D, que van a variar. Esto es con lo que trabajamos actualmente, pero la tendencia viene a que los nuevos laparoscopios, la cámara no esté acá y el laparoscopio está lleno de lentes, sino que la cámara se va a encontrar integrada en la punta del laparoscopio. Y dentro del laparoscopio ya no hay lentes, sino son cables que van directo al lector de video. Luego tenemos las fuentes de luz. Las fuentes de luz, las características principales es que debe de ser una luz fría. No se debe de calentar el laparoscopio para no causar lesiones térmicas. La luz se transmite desde un aparato de estos, un proyector, a través de un cable fabricado de fibra óptica. Como les decía, los acoples son estos, cada casa médica va a desarrollar su propio acople. Y si se dan cuenta, aquí les puse varias marcas y se dan cuenta que la entrada del cable de luz es distinto. Estos de marca Olympus
la fuente de luz es el mismo aparato que se usa para la cámara, entonces solo usan un cable. Y hay otros aparatos de diferentes casas médicas que desarrollan aparatos con diferentes acoples para que puedan usar cualquier marca de cable de luz. Entonces, se empezó usando pues luces halógeno, después se pasó a luces xenón y hoy en día se usa más que todo luz LED por la facilidad de que es una luz pues más clara y además no es una luz fría. Si hay alguna duda pueden ir interrumpiendo en el camino sin pena. Y si alguien quiere tomar algún refrigerio también. Luego hablemos de las ópticas. Este es el alma del instrumental de la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Se dio un gran salto en 1966 cuando el doctor Hopkins ideó los lentes cilíndricos. Al principio los primeros laparoscopios tenían unos lentes muy pequeños y había espacios grandes entre los lentes. Pero la imagen no era tan clara, no se lograba distinguir bien los tejidos. Y al doctor Hopkins se le ocurrió que en lugar de tener mucho aire entre los lentes, deberíamos de tener mucho lente y poco aire. Y creó los lentes cilíndricos. Y esto mejoró increíblemente la imagen de la laparoscopía. Y eso es un lente laparoscópico por dentro. Estos lentes están pegados con pegamento ultravioleta. Vamos a ver más adelante que eso puede ser afectado por algunos agentes para limpiar los lentes. Van de diámetros desde 10, 5 milímetros y en histeroscopía usamos lentes de 2.5 milímetros. Son semirrígidos porque tienen cierta flexibilidad, pero obviamente son frágiles porque si los topamos, los botamos, los lentes se pueden quebrar, se despegan y el laparoscopio ya no sirve, ¿verdad? Y lo que les decía de que el acople es estándar para cualquier cámara, pero la parte donde se enrosca el cable de luz no es estándar, ¿verdad? Y va a variar de acuerdo a cada equipo. Tenemos que los lentes en la punta pueden ser biselados, o sea, pueden tener un ángulo que puede ir de 30, 45 y hasta 90 grados o de 0 grados. Yo prefiero en lo particular para cirugía ginecológica usar el lente de 30 grados. El ángulo del lente nos permite tener cierta visualización de lejos, como que estuviéramos viendo el campo operatorio desde arriba, o podemos girar el lente para tener una mejor visualización del área que se está trabajando. Y los equipos modernos, lo que les mencionaba, es que la tendencia es que los laparoscopios tengan la cámara en la punta y ya no usen lentes, sino que sean cámaras especiales que van ya no tiene que pasar la imagen por el tubo, sino que van a estar en la punta del laparoscopio. En cuanto a los cuidados de los lentes, esto es algo muy importante, por eso es que les mencionaba que debe de ser el mismo personal, que debe estar bien entrenado y que sea responsable de estos lentes. Si un instrumentista le entrega a otra enfermera los lentes y en lo que los transportan al área donde les van a lavar, se les cae la bandeja, se topan, entonces es un problema. Tiene que haber alguien responsable que al nomás terminar la cirugía los transporte con todo cuidado, los limpie y los guarde adecuadamente. Son frágiles, son caros. Si los lentes se topan con un toponcito que den en una orilla, se rajan y ya no funcionan. Se pueden meter a autoclave, aunque hay que tener cuidado porque algunos autoclaves pueden dañar el cristal, lo puede poner opaco y pueden también achicharrar algunos materiales sintéticos como plásticos que tienen en las orillas. Si los metemos en inmersión, hay que tener cuidado con soluciones que contengan alcohol o clorhexidina, porque la clorhexidina carcome el pegamento ultravioleta con el que vienen pegados los lentes. Entonces, lo ideal, si van a usar un líquido, pues debe de ser Sidex, ¿verdad? O glutaraldehído. Y al nomás terminar de usarlos, hay que lavarlos y eliminar la materia orgánica. Se pueden utilizar algunos jabones enzimáticos para remover restos de tejidos que puedan haber quedado en el lente. Después del jabón enzimático se enjuaga y ya se puede poner en glutaraldehído para la desinfección de alto grado.
Que eso es otra cosa muy importante, que no solo hay que aprender acerca del equipo, sino hay que saber cuidarlo, ¿no? Hay que saber cómo lavarlo, con qué hay que lavarlo para poder corregir al personal que está a nuestro cargo y que le den una mayor vida de uso al instrumental. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los equipos de insuflación, de los trócares y de todos los instrumentos que tenemos disponibles para nuestras cirugías ginecológicas. Entonces, para empezar, pues esto es una aguja de Veres. No voy a entrar mucho en detalle porque hay una clase específica para esto, de cómo funciona, pero estos son equipos para insuflar la cavidad abdominal y para el primer abordaje hacia la cavidad. Tenemos la aguja de Veres y el trócar de Hassan. La aguja de Veres, pues yo en lo personal no la utilizo, pero en buenas manos, alguien bien entrenado sigue siendo una buena opción para una insuflación rápida de la cavidad abdominal. Yo prefiero utilizar la técnica de abordaje abierta y para eso utilizo el trócar de Hassan para el primer puerto que coloco en el abdomen. Tenemos otras opciones, están estos trócares, este es el Biciport. A este trócar se le puede adaptar el laparoscopio aquí atrás y bajo visión directa podemos ir perforando las diferentes capas hasta entrar al abdomen. Y tenemos acá el endotip, este trócar tiene una muesca en la punta con la que podemos hacer solo un pequeño agujero en la fascia con el bisturí o con tijera, no muy grande el agujero y vamos enroscando como que fuera un tornillo el trócar. Al irse enroscando va separando las diferentes capas de tejido hasta que logramos perforar el peritoneo abdominal y entrar a cavidad. Y ahí ya podemos empezar la insuflación. Mientras vamos enroscando, también se le puede adaptar el laparoscopio y tener una visión directa de cómo vamos penetrando la cavidad abdominal. Entonces, no solo la aguja de Veres y el trócar de Hassan existe para entrar al abdomen, hay otras opciones también. Luego, en cuanto a los trócares, más adelante se pueden acercar, pueden venir a tocar los diferentes trócares que nos hizo favor de servicios quirúrgicos de traernos para que probáramos todo el instrumental. Y vemos que pues se componen de varias partes, ¿verdad? Está la cánula y la camisa del trócar y el punzón, que es el trócar en sí. Dependiendo de la marca, van a desarrollar trócares que son descartables completamente o trócares que son reutilizables. Va a depender de las capacidades de cada hospital donde ustedes operen y hay trócares que tienen diferentes sellos o válvulas. Algunos se arruinan con pocos usos, otros duran un poquito más como los reutilizables, pero depende del gusto del cirujano. Una parte muy importante del trócar es el punzón. Si ustedes se dan cuenta, en las manos equivocadas o no entrenadas, esto se puede convertir en un arma punzocortante, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber cómo utilizarlos. Hay punzones que tienen puntas completamente filudas y hay otros que tienen cuchillas retraíbles. Estos tienen un mecanismo para que conforme vamos penetrando, la cuchilla está activada y cuando se pierde la resistencia en contra del trócar, que hemos logrado entrar ya a cavidad, las cuchillas se retraen automáticamente. Pero obviamente no debemos confiarnos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con la colocación del trócar. Hay que practicarlo, hay que manipular el trócar, saber qué tanta fuerza, qué tanta presión, cómo lo vamos a dirigir, cómo vamos a mover las manos, para que no se nos pase demasiado la fuerza y vayamos a causar alguna perforación de un vaso o de un órgano, ¿verdad? Y tenemos los trócares de cirugía de una sola incisión, Single Incision Laparoscopy Surgery. Estos trócares hay de diferentes marcas y no voy a ahondar demasiado porque también vamos a tener la oportunidad de tener una clase específica de esta técnica que es una variante de la cirugía laparoscópica convencional. Pero cabe mencionar en este momento que para esta cirugía se han ideado diferentes trócares, diferentes materiales, y hay incluso pinzas articuladas para realizar esta cirugía.
Cada pinza está compuesta por el inserto o la punta del inserto, la camisa externa y el mango. Algunas son desarmables y algunas son de una sola pieza. Hay pinzas que son descartables completamente y hay pinzas que son reutilizables. Y hay pinzas que solo es necesario cambiarle la punta y podemos seguir usando los mangos constantemente. Vamos a ver también que algunas de estas pinzas tienen un contacto acá para conectar el cable de energía monopolar, para que al mismo tiempo que sostenemos algún tejido podamos cauterizar. Estas pinzas que ven acá son las más usadas en la cirugía ginecológica. Son las básicas para cualquier cirugía ginecológica. Una tijera, un grasper, hay diferentes tipos de grasper y el disector o pinza de Maryland, ¿verdad? Esto es lo básico que vamos a pedir en cualquier cirugía ginecológica. Entonces son con las que más deben ustedes familiarizarse. Pero como pueden ver en esta diapositiva, hay una gama extensa de pinzas que podemos utilizar dependiendo de la cirugía que vayamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a realizar una miomectomía, nos podemos ayudar de un tirabuzón, ¿verdad? No es para destapar la botella de vino, ¿verdad? Sino que para sostener el mioma mientras vamos haciendo la disección a los lados. Hay pinzas extractoras que usan, por ejemplo, los cirujanos en cirugía, en colecistectomías por video, que nos ayudan a tener un excelente agarre de la vesícula sin que se nos vaya a romper completamente, que a veces nos pueden servir en cirugía ginecológica. Hay diferentes tipos de tijeras, hay pinzas que son atraumáticas y otras que son traumáticas, o sea, puncionan el tejido completamente, y otras que no tienen dientes que vayan a puncionar el tejido por completo. Hay otras pinzas que se pueden abrir como que son abanicos, que nos pueden ayudar a separar asas intestinales mientras trabajamos en algún área importante. Y entonces, para cada problema, pues se ha ido buscando ciertas soluciones, y la verdad es que en este ámbito de la biolaparoscopía se ha puesto a prueba el ingenio de muchos médicos y de ingenieros biomédicos, ¿verdad? Que ahora hay una carrera específica de ingeniería biomédica para desarrollar equipos médicos que puedan ayudar en el cuidado de los pacientes. Entonces, cuando hay quistes ováricos que no queremos nosotros que se derrame el contenido en la cavidad abdominal, que sospechamos que pueda ser alguna patología cancerosa, y para eso nos podemos ayudar de estas bolsitas, se llaman endobags, que se pueden abrir, meter el tejido dentro de la bolsa y cerrarlo antes de extraerlo para no regar el contenido de la masa dentro de la cavidad abdominal. Y bueno, y aquí entramos a hablar un poquito de la electrocirugía, que también va a haber una clase específica de esto, pero estos son algunos instrumentos que nos han venido a facilitar mucho la vida, más que todo en las histerectomías, porque son instrumentos que pueden coagular, sellar y cortar al mismo tiempo. Este es las pinzas de ligashur, que también se usan en cirugía abierta, pero la variante en cirugía laparoscópica es que tienen una cuchilla que se desliza en este riel que ven ustedes acá, y después de que el tejido ha sido sellado, podemos cortar con toda tranquilidad el tejido. Hay diferentes puntas, hay de 5 milímetros, hay de 10 milímetros, y uno puede escoger la pinza con la cual uno se sienta más tranquilo a la hora de la cirugía. Uno lo que quiere con estas pinzas es lograr un adecuado sello de los vasos sanguíneos y que no vaya a quedar nada sangrando, ¿verdad? Y cortar con toda tranquilidad. Para estos equipos se necesitan estos generadores especiales que nos ayudan a medir la impedancia de los tejidos y nos avisan cuando un tejido ya ha sido bien sellado. Pero también existen otras opciones en el mercado, ¿verdad? Tenemos estas pinzas, pues el ligashur que hablamos, el armónico que trabaja de una forma distinta, y el Thunderbit que trabaja pues igual que el armónico, es una energía cinética, ¿verdad? Que es por vibraciones. Esto causa el calentamiento de los tejidos hasta que se logre un sello, y la ventaja del bisturí armónico del Thunderbit es que no causa mayor dispersión de la temperatura a los tejidos circundantes. Entonces eso nos sirve mucho para disecciones que queramos hacer, por ejemplo adherencias a intestino, adherencias a vejiga, para liberar el tejido sin dañar mucho con una lesión térmica circundante. Luego tenemos las cánulas para cromotubación.
mucha de la cirugía laparoscópica ha sido enfocada en infertilidad, para tratar de investigar causas de infertilidad y corregirlas, y muchas veces hacemos cromotubaciones transoperatorias para evaluar la permeabilidad de las trompas. Entonces, con estas cánulas nos podemos ayudar para realizarlo, que no son específicas de videolaparoscopía, pero las usamos bastante. Y luego tenemos los manipuladores uterinos, que los usamos pues más que todo para histerectomías. Tenemos manipuladores que son con partes descartables y manipuladores que son completamente reutilizables. Entonces, han sido la mayoría desarrollados por médicos que han ido pues agregando una pinza acá, una fijación acá, algunos le hacen unas variantes a los ángulos de las cánulas, otros hacen variantes a las copas, pero el objetivo principal del manipulador uterino es poder mover el útero y ponerle al cirujano, exponerle de mejor manera el área que está trabajando. Entonces, como vemos, estos aparatitos, no sé si nos trajeron uno hoy, pero usan algunas copas intercambiables de diferentes tamaños y se pueden inflar algunos balones para no perder el neumoperitoneo cuando ya incidimos, hacemos la colpotomía. Y también algunos pueden tener balones para fijar el útero y que no se resbale la copa, ¿verdad? Luego tenemos pues las suturas, ¿verdad? Cuando se empezó la cirugía videolaparoscópica, no teníamos todos estos equipos para sellar vasos. Entonces realmente se empezó como la cirugía abierta, pura tijera y suturas, ¿verdad? Entonces se iba anudando cada vaso sanguíneo, cada pedículo se iba anudando, y para eso se utilizaban diferentes nudos, el nudo de Schroeder y bajanudos para bajar bien la sutura. Luego idearon hacer el endoloop, que ya venía precargado una sutura con el loop y el nudo ya realizados para introducirlo en la cavidad y que fuera más fácil y no estar perdiendo mucho tiempo haciendo cada nudo durante la cirugía. Sigue siendo una opción en algunas cirugías cuando no tenemos la disponibilidad de los equipos electroquirúrgicos. En Europa son muy dados a la histerectomía subtotal. Mucha mujer europea tiene la creencia que el cérvix tiene un papel muy importante en el coito y prefieren no quitarse el cérvix. Y tampoco tienen el problema de cáncer de cérvix que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Entonces allá son muy dados a la histerectomía subtotal. Para eso idearon este instrumento, que en sí es un asa, es un cable monopolar. Esta parte de acá no está recubierta y esta parte de acá tiene un recubrimiento de teflón. Entonces, ya que realizaron el sello de las arterias uterinas, lazan el útero, lo pasan por atrás y a nivel del istmo cervical traccionan el asa y es como que degollaran completamente el útero, ¿verdad? Entonces, el útero queda adentro y para extraerlo utilizan el morcelador. Algo que está, pues que ha sido satirizado por algunos casos de sarcomas, ¿verdad? Miomas que tenían degeneraciones cancerosas, y después de realizar una histerectomía subtotal, al hacer la morcelación, regaron el tejido canceroso en toda la cavidad abdominal, y por eso pues han sido pues satirizados en Estados Unidos, están bajo estudio. Y para eso se están desarrollando algunas bolsas para meter el útero dentro de la bolsa y dentro de la bolsa hacer la morcelación, ¿verdad? Pero pues en nuestro medio no lo hacemos tanto porque obviamente el miedo al cáncer de cérvix en nuestro medio es muy importante y eso hace que no tendamos a hacer cirugías subtotales, sino que las hacemos totales. Pero estas fotografías que ven acá son los restos de un útero ya morcelado. Entonces imagínense también el rompecabezas que le mandamos al patólogo. Y estos son instrumentos bien potentes, es como tener un taladro funcionando que está haciendo girar una cuchilla que está en la punta. La pinza sostiene el útero o el fragmento que querramos morcelar y lo tracciona hacia la cuchilla que está dando vueltas.
y está cortando, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no lesionar otro tejido. Luego tenemos los sistemas de irrigación y succión. Aquí estamos mal acostumbrados a que ponemos una bolsa de suero a gravedad y ábrale el chorro, señor, y ahí va el suerito para medio lavar la cavidad donde estamos trabajando, ¿verdad? Lo ideal es que usáramos una bomba que va a extraer el líquido. Estos aparatos calientan el líquido antes de que entre al paciente a una temperatura adecuada y además tienen ahí la succión y nos pueden controlar la cantidad de líquido que sale. Esto en cirugía laparoscópica no es tanto el problema, pero en histeroscopía sí es muy importante mantener una relación adecuada del balance de líquidos, ¿verdad? El líquido que entra con el líquido que sale. En las cánulas de aspiración con las que contamos, estas son reutilizables, son de acero inoxidable y ahí podemos presionar, tienen dos botones o una palanca que podemos mover hacia adelante o hacia atrás. Si movemos hacia adelante irrigamos y si movemos hacia atrás aspiramos, o aquí con botones, con uno aspiramos y con otro irrigamos. Lo mismo que este es el modelo tal vez más conocido en nuestro medio, que más se utiliza. Este aparato uno puede traccionar la camisa y en la punta puede tener diferentes instrumentos, espátulas o hooks que pueden conectarse a energía monopolar aquí en la punta con un electrodo. Y esto nos sirve para en el mismo momento que estamos aspirando, ahí está el vaso que está sangrando, y ahí mismo de una vez sacamos el instrumento y coagulamos, ¿verdad? Entonces, por eso es la idea de tenerlo justo en la punta del mismo aspirador. Pero hay que tenerlo mucho cuidado porque a veces la punta está de fuera y metemos el instrumento, no nos hemos dado cuenta, y cuando lo metemos podemos pasar enganchando con un intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de instrumentos. Y luego los portaagujas. Esto es muy importante cuando hacemos histerectomías totales y vamos a cerrar la cúpula vaginal. Con los portaagujas hay muchos modelos, dependiendo de la casa, pero realmente lo que todos buscan es la ergonomía del cirujano. Si agarramos una postura inadecuada, nos puede causar lesiones de los nervios en la muñeca y eso nos puede dar mucho problema para continuar la sutura. No es lo mismo que los portaagujas de cirugía abierta, ¿verdad? Que uno se lo acomoda, no le gusta, señor, deme otro. O sea, sí tiene que uno estar muy bien familiarizado y haber hecho por lo menos un buen tiempo en el endotrainer antes de meterse a suturar ya en pacientes vivos, ¿verdad? Hay que saber manipularlo. Yo prefiero usar dos portaagujas, uno izquierdo, uno derecho. Muchos lo que hacen es usar solo uno y con una Maryland se van ayudando. Pero las Maryland no tienen el mismo agarre para la aguja y cuesta un poquito más acomodar la aguja para la sutura. Lo mejor es usar dos, uno izquierdo, uno derecho. Y hay diferentes formas, hay curvos, hay rectos, dependiendo la casa que los fabrique, pero uno puede pedir el portaagujas con el cual uno se sienta más seguro a la hora de suturar. Y luego, pues, como para cada problema hay una solución, ¿verdad? Los que no nos logremos familiarizar muy bien con la suturada o nos dé un poquito de miedo a hacer esas suturas, existe esta maquinita de coser, ¿no? Se llama EndoStitch. Este aparatito tiene una aguja con dos puntas y es como una maquinita de coser con la que vamos perforando el tejido, y la aguja, al cambiar estas palancas que tiene acá, tiene la capacidad de cambiar la aguja de lado. Entonces no somos nosotros los que tenemos que traspasar la aguja y agarrarla del otro lado, sino que el aparatito solo pinza el tejido y cambia la aguja de lado. Entonces es como que fuera una maquinita de coser. Es bien práctico. Yo con este hice mis primeras histerectomías laparoscópicas y con esto cerraba la cúpula al principio, en lo que iba obteniendo pues más seguridad para ir realizando la sutura con un portaagujas normal, ¿verdad? Porque esta es una curva de aprendizaje. Realmente en Europa, para uno poder realizar ya una histerectomía laparoscópica, se les pide que hagan una curva de aprendizaje. Tienen que hacer los cursos básicos primero, tienen que tener cierto tiempo en el endotrainer, certificados y comprobados.
y hay un centro en cada país. Por ejemplo, en Alemania había un centro donde uno mandaba su certificado de que había hecho los cursos y que había hecho cierta cantidad de horas en el endotrainer. Después, uno mandaba un certificado diciendo que había entrado a cierta cantidad de cirugías como camarógrafo, ¿va? Entrando a camarear. Después de que había entrado a cierta cantidad de cirugías como ayudante. Después cierta cantidad de cirugías sencillas como OTBs, quistes, y después ya tenía uno la pericia para tirarse a hacer histerectomías. Y sí, allá lo certifican, incluso uno debe mandar copia del registro médico de algunas pacientes, o ellos mandan a pedir al hospital para ver si es cierto que lo que usted mandó está bien. Entonces hay cierta certificación, hay más control. Aquí en Latinoamérica somos más permisivos en ese ámbito, pero está en cada quien de ustedes realmente poner el empeño necesario para aprender estas nuevas técnicas, porque esto es el futuro, ¿verdad? Viene y esto no va a parar, entonces tenemos que acoplarnos a estas técnicas nuevas. Luego tenemos algunos otros artilugios, ¿verdad? Que nos facilitan mucho la vida. Tenemos este aparatito que es para cierre de puertos, con el cual introducimos este cono en el agujero del puerto y tiene unos agujeros que están angulados para meter una tijera, un punzón que tiene una pinza en la punta, con la cual llevamos el hilo hacia adentro, dejamos el hilo adentro, sacamos el punzón, lo introducimos del otro lado, tomamos el hilo y lo llevamos de vuelta. Y eso nos va a permitir cerrar de una forma más segura los agujeros de los puertos, más que todo los de 10 a 12 milímetros. Generalmente los puertos de 5 milímetros no los cerramos, pero los puertos de 10 a 12 son los que tienen más riesgo de formar hernias. Y bueno, entonces, aquí al frente tenemos las diferentes pinzas para que por favor pasen, las toquen, las sientan, vean cómo se abren, cómo se cierran. Algunas tienen un seguro para que no se abran fácilmente y que no se les suelte el tejido. Y hay que familiarizarse con ellas acá, probarlas en el endotrainer, usarlas, y ya después nos metemos a sala a querer usarlas, ¿verdad? Porque el problema es que a veces me llaman a una cirugía, entramos, sí, yo te ayudo, pero pues no han hecho ni siquiera un par de horas en el endotrainer, ¿verdad? Entonces eso hace que la paciente se vuelva el endotrainer. Y eso es un riesgo muy alto el que estamos corriendo, ¿verdad? Entonces, aprovechen estos cursos, aprovechen que tenemos aquí el instrumental y adelante, ¿verdad? Hay que seguir aprendiendo y a poner en práctica esta técnica que la verdad sí hace la diferencia para con sus pacientes. Entonces, les agradezco mucho su atención y estamos aquí a las órdenes para ayudarles a ver los diferentes equipos que tenemos. Sí, Juan Carlos. Bueno, primero, muchas gracias por la plática, Jorge. Yo sé que era un tema complicado por lo amplio de todo lo que hay que hablar y todo lo que se puede hablar de cada una de estas cosas. Solo algunas cuestiones puntuales en relación a lo de la ergonomía que vos mencionabas. Hay estudios donde demuestran muy bien que las malas posturas en sala de operaciones te aumentan los errores quirúrgicos y aparte que le reducen la vida útil al cirujano, ¿verdad? Por ejemplo, cabal la foto que ponías donde está el manipulando el útero con el monitor atrás, ¿verdad? Ya solo ahí, el que está manipulando, o el operador del manipulador, ya tiene cruzado cuál es su izquierda y su derecha. Y entonces está uno ahí, muéveme el útero a la izquierda, no, a la otra izquierda, ¿verdad? Y entonces eso aumenta los tiempos quirúrgicos y aumenta la probabilidad de errores. En relación al orden de la torre, no sé si se puede poner donde tenías el orden de la torre, pero algo bien importante a la hora de hacer el orden de la torre, de cómo se configura la torre, es que así como lo tenías vos en la diapositiva, que el insuflador debe ir en la parte de hasta arriba, inmediatamente por debajo del manipulador. Y en muchos hospitales, y a veces algunas torres sí lo ponen, en otras no, ponen el insuflador hasta abajo. Y de toda la torre, el único que te va a dar información que va a cambiar en el transcurso de la cirugía va a ser el insuflador.
Entonces el insuflador tiene que estar a la vista no solo del cirujano, sino que debería estar a la vista del anestesiólogo. Porque para el anestesiólogo es importante, y ya lo vamos a ver en la clase de neumoperitoneo, es importante saber a qué presión estás trabajando, ¿verdad? A qué presión vas a comenzar a insuflar, a cuántos litros por minuto vas a comenzar a insuflar. Y si eso está hasta abajo, ni el cirujano lo puede ver. Y la otra cosa es que muchas veces el personal no está familiarizado con el equipo. Y uno le dice, súbale el flujo a 40 litros por minuto o a 30 litros por minuto. Y lo que le suben es la presión. Entonces uno tiene que estar viendo qué botón están apachando. Y si el insuflador lo tenés hasta abajo y estás distraído en alguna parte de la cirugía, estás trabajando con presiones altísimas, el pobre anestesiólogo comienza a ver un montón de cambios. Y el problema es que por un error de un botón ahí, pueden matar a una paciente. O sea, muerta. Porque un paro por CO2 es irreversible. La otra cosa es que recordarse que la luz fría, como bien decías, es en el laparoscopio. O sea, en la punta del laparoscopio va a estar la luz fría, pero en el cable del en el cable de fibra óptica, la punta del cable sí se calienta. Y entonces nunca tienen que tener la fuente de luz encendida si no tienen acoplado el laparoscopio con el cable de la fuente de luz, porque pueden hacer quemaduras en el tejido, primero en los campos operatorios y en la paciente. Y especialmente si los campos son de tela, pueden hasta agarrar fuego. Entonces pueden tener quemaduras bien importantes. También, pues entre los manipuladores acá en el hospital, para los que no lo sepan, tenemos un manipulador uterino que tiene en la copa del colpotomizador, tiene luz, ¿verdad? Que puede ayudar en algún momento, en casos, especialmente en casos difíciles, puede ayudar a identificar dónde está la unión de la cúpula, ¿verdad? Y en relación al endostitch, solo mencionar de que también pues tiene diferentes tipos de hilos, pero dentro de los hilos que se pueden utilizar en el endostitch está la opción de la sutura barbada, ¿verdad? Del V-Lock, porque hay V-Lock para endostitch también, y eso facilita mucho porque quizás la parte más difícil o que sí hay que tenerle cierta maña y todo es hacer el nudo con el endostitch. Para que esa parte la parte de la sutura es muy sencilla, pero ya cuando uno llega al final, el hacerle el nudo puede ser, especialmente si uno se comió mucho el hilo, ¿verdad? Y la otra cosa que hay que tener cuidado con el endostitch, que facilita muchísimo, dos cosas hay que tomar en cuenta, que el endostitch es de 10 milímetros. Entonces tienen que tener, si están usando un lente de 10, pues tendrán que tener un puerto accesorio de 10, o usar un lente de 5, mover la cámara y utilizar el del ombligo, pero en pacientes que son de abdomen, pues, especialmente pacientes de talla alta, donde el ombligo queda lejos de la pelvis, a veces es difícil llegar hasta la cúpula desde el ombligo. Y de que en tejidos muy gruesos, la aguja del endostitch es pequeña. Entonces, en tejidos muy gruesos puede suceder, y se los digo por experiencia, que se puede zafarla. O sea, uno no logra cerrar lo suficiente la pinza para que cuando hace el paso de la aguja de una mandíbula a la otra, la mandíbula que está agarrando la aguja la puede agarrar bien y se zafa. Y volver a poner, ya de afuera, volver a poner una aguja endostitch cuesta, adentro es sumamente difícil, vamos. Entonces, pues solo tomar eso. La otra cosa es con el Thunderbit. El Thunderbit, además de ser el que tiene el efecto vibratorio del bisturí sónico, el bisturí armónico, también tiene función de bipolar, ¿verdad? Entonces, es como una mezcla, digamos, entre el sistema de Liassure y el sistema armónico, ¿verdad? Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el armónico y con el Thunderbit es que la mandíbula activa se mantiene caliente hasta por 3 segundos. Entonces, cualquier tejido que ustedes topen con la mandíbula activa, lo va a quemar. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el Liassure, que solo se calienta en el momento que está disparando y es por dentro de la mandíbula. O sea, en la parte interna de la pinza. La parte externa, correcto. La otra solo sirve como que es la tabla de picar, ¿verdad? Entonces, pero digamos el Liassure, la ventaja que sí tiene es de que la parte externa de la pinza no se tiende a calentar, mientras que con estos, la parte activa se queda caliente hasta por 3 segundos. 3 segundos es un montón de tiempo, ¿verdad? Y se queda muy caliente, entonces no tienen ni siquiera que agarrar el tejido, con solo que pasen topándose con un intestino, es suficiente para que les pueda abrir un hoyo, y el hoyo lo van a ver 2 o 3 días después,
cuando ya se cae la costra de esa lesión. Solamente. Muy buenas observaciones, bien puntuales, ¿verdad? Mi consejo es de que también se metan mucho a ver videos en YouTube de cirugías, de cómo lo hace un cirujano, cómo ponen los puertos, qué instrumentos usan, ¿verdad? Y eso le sirve a uno para ir agarrando ideas. Y la otra es que sí que hagan muchas horas de endotrainer, ¿verdad? Eso le da a uno una habilidad increíble. Incluso Juan Carlos, me recuerdo que me comentó de unos estudios de usar el endotrainer una hora previo a entrar a cirugía, ¿verdad? Es como que un calentamiento, ¿verdad? Para entrar uno ya listo como los deportistas, ¿verdad? Que los ponen a calentar unos minutos antes de meterlos al campo de juego, ¿verdad? La misma historia es. Entonces eso les da a ustedes pues la soltura, la tranquilidad para movilizar los tejidos y todo. Entonces no sé si hay alguna otra duda en cuanto a los equipos. ¿Sí, doctor? La torre. Nosotros cuando empezamos en esto, ahora teníamos todos a nivel de la pelvis, un bajo de 5 milímetros, solo el de 10 referencias. Como ha pasado el tiempo, veo que algunos nos ponen los puertos arriba, los de 5 y los de 10, porque ya se tratan un poco manipulación de los objetivos a la pelvis. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Tu experiencia? Porque quiero que tu experiencia acá. Sí, pues mire, lo ideal es un triángulo, ¿verdad? Del área que va a trabajar. Por ejemplo, también depende mucho de con quién opere usted. Porque si usted va a hacer la mitad de la cirugía de un lado y el otro cirujano también hace la laparoscopía y va a hacer la otra mitad del otro lado, pues los va a poner en espejo, ¿verdad? Los trocars. Pero si el otro cirujano solo le va a camarear y usted va a hacer la cirugía completa, usted va a poner los trócares solo de su lado, ¿verdad? Entonces el otro solo camarea y desde el trócar que pongo entre el ombligo y la pelvis, puedo abordar el lado derecho del útero si opero del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces con el movilizador uterino yo puedo girar el útero a una posición adecuada con la que yo pueda abordar las uterinas de ese lado. Cuando hablamos de histerectomías, ¿verdad? Y no digamos también de quistes de ovario o una OTB. La idea es que ya no hay una postura idónea o de dónde colocar los trócares, sino que depende de la facilidad, la ergonomía para el cirujano principal. E incluso hay quienes usan los trócares suprapúbicos, ¿verdad? Yo no, en lo personal, nunca he usado un trócar suprapúbico, que es más que todo como para traccionar un mioma, sostener el útero. Pero con los movilizadores uterinos yo logro levantarlo bien o ponerlo en la posición que quiero para trabajar el área que me interesa, ¿verdad? Pero depende más que todo eso, con quién va a entrar usted a operar y qué tan familiarizado está el ayudante, ¿verdad? Cirugía que va a hacer. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que haga una esterectomía de un útero de 10 centímetros, 12 centímetros, a que haga uno de 20, de 5 centímetros, que el útero ya casi el ombligo. Entonces, muchas veces uno tiene que ir a poner los brazos del ombligo para arriba. O si está operando, por ejemplo, una paciente embarazada. O si la parte estética es muy importante, que es una de las razones, digamos, donde yo personal muchas veces uso CIRS o uso puertos suprapúbicos, para no dejar objetivos externos. Esto va a depender, como dice Jorge, de la ergonomía que uno tenga, lo que tiene que buscar es que si van a hacer cómo, pero también va a depender del tipo de caso que va a operar. Sí, en este caso, pues no hay que ser tan complacientes pues a veces con las pacientes, porque lo más importante es que uno como cirujano se sienta seguro de lo que está haciendo, ¿verdad? Y que esté uno cómodo. Y a veces uno le pone demasiado coco a la parte estética y tal vez para la paciente no es tan importante o realmente a la larga no le va a quedar una cicatriz importante, ¿verdad? Le puede poner ahí su quelopacho, alguna cosita, y un trócar de 5 ya no se ve tanto la herida, ¿verdad? Sí, sí.
Sí. necesita hacer dos de un lado y dos del otro, ya tiene que jugar con los puertos que necesita. Sí. Sí, cuando uno empieza, uno se siente chambón si puso 3 puertos, ¿verdad? Más la cámara, ¿va? Pero no, realmente lo importante es que uno tenga la seguridad para sostener bien los tejidos, para sellar bien ese vaso y que no vaya a que tener que entrar más tarde de nuevo, ¿va? Entonces, la cantidad de puertos o la disposición que los ponga es más que toda la comodidad del cirujano, ¿va? Y no es uno menos hábil o más buzos y si puso menos trócares, ¿verdad? No es eso lo importante, sino que individualizar cada caso dependiendo del tamaño del útero, el tipo de procedimiento que va a hacer y en base a eso hay que guiarse. Solamente les agradezco mucho su atención, ¿verdad? Y pasen adelante, pueden venir a ver las pinzas, hay un endostitch articulado bien interesante, tenemos una bolsita de endobag sin abrir también, y los que no han comido, por favor, sírvanse. ¿Dónde se apaga?